¿verdad? Pues sabemos que el único que hace milagros es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Esa jovencita salió muy bien, creció, el doctor le dijo, ¿verdad? Le sugirió que por qué no estudiaba ella medicina, ella apenas estaba en la prepa, que por qué no estudiaba ella medicina para que se diera cuenta de lo que le había pasado a ella y cómo la había revivido el doctor y todo. Ella le gustó la idea y ahora es una doctora muy buena, muy famosa en San Luis, y le ha tocado revivir a personas, no precisamente haciéndole la cirugía directa de abrir y dar masaje en el corazón, pero sí le ha tocado revivir personas. Así es que nuestro Señor nos utiliza y nos utiliza en la manera, ¿verdad? Hay cosas que se logran, que Él hace, ¿verdad? Para que nosotros y la gente pueda conocer que Él existe y que los milagros son únicamente milagros los que hace Él. Y así es, hermanos, pues como viene la relación del padre Pepe Luis, y ahí con nosotros íbamos a la parroquia, yo fiel devota, pues hacían bailes al niñito de la salud y pues yo bailaba. El padre César cantaba, el sobrino de él me tocaba el arpa y pues yo correspondía con el baile. Y así es como es la historia, como conocemos al padre Pepe Luis. El padre recogía y el pueblo se prosperó tanto que después iban de todo el estado y de los estados colindantes a San Luis Potosí iban porque se hizo tan famoso ese milagro que pues había que promoverlo, ¿no? Pero muy bien, ahora vamos a continuar con el tema. Y antes de nada quiero leerles un texto de las Sagradas Escrituras que está en Gálatas 4:16, si lo quieren buscar. Dice así: ¿me he vuelto ahora vuestro enemigo al deciros la verdad? Y es que algunas veces uno tiene que decir cosas con un pesar en el corazón, pero hay cosas que se tienen que decir por mucho que nos duela. Y yo quiero dejarles bien claro, por favor, que no voy a condenar a ningún grupo religioso o a ninguna persona en particular. Yo no estoy contra las personas que pertenecen a otras denominaciones, pero sí estoy en contra del error que está revestido en un manto de verdad. Y sí estoy en contra del engaño. Porque fíjense que aún como adventistas del séptimo día hemos sido engañados, hemos sido expuestos a este engaño y ni siquiera nos hemos percatado. Y si descubrimos un engaño, las Escrituras nos dicen que hay que exponerlo, que tenemos que exponerlo. Porque en Efesios 5:11 la Escritura nos dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas o exponerlas. Y eso es lo que voy a hacer en este seminario. Porque, hermanos, yo les aseguro que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Porque hay hermanos y hay personas que me he encontrado yo que me dicen: no, yo escucho que la venida de nuestro Señor Jesucristo desde hace mucho tiempo que me están diciendo y no viene, y no viene, y no viene. Pues no hay que ver eso como una cosa mala, al contrario, Dios es tan misericordioso que está aplazando su venida porque no quiere que nadie se pierda. Quiere que nosotros hagamos esa tarea que nos ha dejado. Y si no la estamos haciendo, Él es misericordioso y benévolo y está esperando que lo logremos. Pero va a llegar el momento en que va a decir: hasta aquí. Y si ya no están haciendo ustedes, ¿qué dice la Escritura? Que si ustedes no hablan, ¿quién va a hablar? Las piedras, exactamente. Y con esto, hermanos, no pretendo ofender a nadie, y mucho menos a personas que son de otras denominaciones. ¿Hay visitas aquí? Me imagino que sí hay visitas aquí, ¿verdad? ¿Hay muchas visitas? ¿No hay visitas ahorita? ¿Solamente en la mañana? Por ahí hay visitas. No es mi intención juzgar a nadie cuando estoy tratando de exponer el error que se encuentra en el mundo. Mi intención es que ustedes sepan lo que está pasando detrás del telón, porque saben que hay una telaraña inmensa que se está llevando a cabo detrás del telón y nadie se percata de eso, nadie. Yo no tengo nada en contra de nadie, amo a todos los cristianos, especialmente a los católicos, pero el mundo está siendo engañado y alguien lo tiene que saber, alguien lo tiene que decir.
Yo soy evangelista, soy conferencista, soy médico misionera. No es mi intención venir aquí a ofender a nadie. Yo solamente vengo a exponer un engaño en el que se nos ha tenido por mucho tiempo. Vengo a desenmascarar un sistema que me tuvo sometida psicológicamente y sumergida en mucha desesperación, mucho sufrimiento y un llanto que llevé por 29 años, que fue la muerte de mi padre, que todavía no logro superar, pero en el transcurso del seminario van a escuchar el testimonio un poco más. Toda mi infancia, mi adolescencia y parte de mi madurez, creí creciendo que yo servía a un Dios cruel e injusto, porque eso era lo que me pintaban. Y eso para mí era muy doloroso, porque yo era una fiel, créanme hermanos, fiel devota. No voy a ofender a nadie con esto que diga, pero yo me considero ahora que yo era una ratoncita de sacristía, porque yo no salía de la iglesia. Desde muy niña a mí nadie me dijo, ándale, levántate y arréglate para ir a misa. Yo solita era la primera que estaba lista, yo solita era la que yo me quería ir a misa. Yo me enojaba con mis primas porque no estaban listas, porque no se hacían tontitas porque no querían llegar. Yo quería ser la primera, en primera fila todo el tiempo. Yo era fiel devota, así les digo. Por eso les digo, no tengo en nada en contra de los católicos. Yo los amo, mi familia es mayormente todos católicos, muy católicos. Yo crecí en una familia bastante exigente, como católicos que éramos, de un tío padre católico que le tocó la temporada de los cristeros, otro tío que estudió en el seminario, las hermanas de mi tío padre, por supuesto, católicas, la casa llena de imágenes que por demás está decir que había que inclinarse a ellas. Así es que yo vivía en tinieblas respecto a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Y ahora, ustedes van a escuchar el transcurso de mis seminarios, no quiero que piensen que voy a ser sensacionalista o extremista. Todo lo que yo presento, hermanos, está establecido en la historia. Mis fuentes que les voy a dar son muy fidedignas y confiables. Y usted lo puede corroborar cuando usted guste, porque es del dominio público. Yo solamente voy a leer lo que ellos mismos han escrito y exponer los hechos históricos que son verídicos. Como les digo, habiendo yo pertenecido a una religión donde se me tenía prohibido tocar la Biblia, yo no sabía ni siquiera lo que la Biblia decía, porque se nos tenía prohibido. O si la queríamos tocar, no la puedes tocar, te tienes que desinfectar las manos y no sé qué tantas cosas, y no nos permitían tocarla. Ahora que sé lo que la Escritura dice, para mí abre un panorama tremendo, y yo creo fielmente todo lo que dice la Escritura, y no lo creo solamente por creerlo, sino porque sé que es la palabra de nuestro Señor, y sé que su palabra es fiel y verdadera. Y por eso ahora creo en todo lo que dice la Escritura, y me abre un panorama maravilloso. Ahora, la palabra de nuestro Señor es una revelación. No es como la gente dice que es un secreto, que no hay que abrir Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro sellado y que nos da miedo. No, la palabra, claro, lo dice, es revelación. ¿Revelación qué quiere decir? Revelar, ¿verdad? Una revelación. Yo fui educada por monjas, yo no quería otra cosa más que convertirme en una monja. Yo vivía feliz en la casa de las monjas. Es más, yo tenía una prima que era un poquito rebelde, y en ese tiempo, pues a las jovencitas rebeldes, ¿qué había que hacerles? Irlas a meter al convento, al internado, ¿no es cierto? Pues ahí vamos a Jerez, Zacatecas, al internado que hay allá, ahí vamos a llevar a mi prima, y mi prima pues no se quería quedar, ella pateaba y se revolcaba y gritaba que no la dejaran, y yo le decía a mi mamá, pues déjame a mí, yo sí me quiero quedar, déjame a mí. Y mi mamá me decía, no hombre, qué ocurrente, ¿tú qué te vas a quedar? Sí, yo me quedo, si Laura no se quiere quedar, yo sí me quedo, déjame a mí. Así era,
Aún después de que tuve mis 4 hijos y vivía yo en Chicago, mi mayor ilusión era que mis hijos creciesen y cuando ellos ya estuvieran mayores de edad, yo regresarme a mi pueblo y meterme al convento con las monjas. Pero qué sorpresa tan grande tenía mi Señor para mí. Cuando me dijo, no, ¿verdad? Vaya sorpresa que me tenía Él. No tan solo me sacó del error, no tan solo me sacó, me quitó ese deseo de hacer eso, sino que me abrió la puerta y me dijo, no, esto no es así. Me acuerdo el primer seminario que fui yo adventista. Pasó que nos fuimos a vivir a Las Cruces y mi mamá, pues ella siempre necesitaba tener un doctor aunque no estuviese enferma. Ella necesitaba tener un doctor. Entonces conocimos por ahí un doctor que era adventista. No sabíamos nosotros qué era la iglesia adventista, no teníamos conocimiento de nada de la observancia del sábado. Conocimos a este doctor, mi mamá empieza a ser su paciente y empiezan un seminario de Daniel. Y el doctor invita a mi mamá y mi mamá pues va y me dice, ¿sabes qué? El doctor me invita a que van a tener un seminario de la Biblia, ¿cómo ves? ¿Me acompañas? Le dije, no, yo no andaba buscando ninguna verdad, porque como les digo, yo era Santa Rosillito, yo no necesitaba nada, yo estaba completa en lo que yo creía y como yo había sido formada, que yo no necesitaba nada de que me vinieran a decir que conociera, ¿verdad? Así era yo. Entonces me dice mi mamá, vamos, el doctor, y a mí me da pena porque se ha portado tan bien conmigo que yo quiero ir. Y le dije, mira madre, no puedo, sí quisiera, pero no puedo. En ese tiempo yo estaba estudiando tiempo completo, estaba trabajando tiempo completo, tenía 4 hijos, 3 teenagers que les dicen aquí, adolescentes y una chiquita de 5 años. Y estaba yo sola nada más con mis hijos. Le dije, ¿a qué horas quieres que yo vaya, mujer? En la mañana trabajo, en la tarde estudio, salgo de estudiar y atender a los hijos, ¿a qué horas quieres? Y trabajaba y estudiaba toda la semana. Me dijo, bueno, pues yo voy a ir. Y viene mi mamá después de la primera sesión que comenzó en sábado y me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Está bien interesante. Hablan de Babilonia y que de la historia antigua y así, ¿verdad? Nosotros no conocíamos absolutamente nada de eso, menos de la escritura, nada. Me dice, pero bien interesante que hablan de Babilonia. Dios sabía por dónde me iba a llegar, porque yo la historia antigua es mi tema favorito. Entonces le dije, ¿de veras? Dice, sí, hablan de Babilonia y que de Medo-Persia, ¿no? Le dije, bueno, el domingo yo no iba a la escuela. Le dije, pues sabes que te voy a acompañar, pero nada más por el compromiso con el doctor y porque eso que me dices que hablan de Babilonia me parece interesante. Pues sí, Dios sabía perfectamente bien, porque ese día fui a ese seminario, nunca me perdí una sesión después de esa. Regresaba, yo tenía mi clase a las 7 en la universidad y yo nunca falté una clase por un evento de mis hijos. O sea que ellos tenían que jugar a algún juego, sabes que no puedo ir porque no puedo faltar a la clase. Y mis hijos muy sentidos conmigo porque yo pues tenía que terminar. Pues después de ese día yo iba y le decía al maestro, ¿le puedo dejar la tarea y me dice lo que le traiga la siguiente vez porque no voy a poder venir? Porque desde ese domingo que yo vi el seminario de Daniel, no me perdí un día más de ese seminario. Y gracias a Dios aquí estoy, y eso me despertó a mí el deseo de estudiar la profecía. Y a mí una de las cosas que me impactó más, siendo yo católica, ¿verdad? Y no haber conocido jamás lo que decía la Escritura, cuando en ese seminario el pastor dijo, habló de los 10 mandamientos, y dijo, ¿me pueden leer los 10 mandamientos? Pues yo como fiel católica me paro y recito los mandamientos que yo había conocido toda mi vida, los que me habían enseñado en el catecismo. Qué vergüenza me dio después, porque me dicen, ok, hermana, ahora si me puede leer Éxodo 20, y me puede empezar desde el versículo 1, y ahí están los mandamientos, y que los voy empezando a leer. Y dije, este no es como el que yo me sé, este tampoco es como el que... ¿Qué está pasando aquí? Entonces empecé yo a preguntar, ¿por qué son diferentes? ¿Verdad? ¿Por qué los mandamientos son diferentes? ¿Quién los cambió?
¿qué pasó aquí? ¿Quién me está engañando? Dije yo. Ahí fue donde yo dije, yo me decidí de velar el misterio que había atrás de lo que a mí me habían enseñado en toda mi infancia. Hasta los 38 años yo viví pensando, ¿verdad? Y entendiendo esos mandamientos que me los sabía de memoria, los sacramentos, todo me sabía de memoria. Entonces ahora vamos a empezar, hermanos, y yo les pido por favor, vamos a tener que hacer una decisión aquí. Los que son visita vamos a tener que hacer una decisión aquí. Vamos a tener que escoger este día a quién servir, porque en este seminario se van a descubrir cosas inimaginables, que jamás ustedes pensaron que fuesen así. Y en el momento vamos a tener que decidir, vamos a tener que hacer la decisión que pidió Josué cuando les dijo, si os parece mal servir al Señor, ¿qué dijo? Entonces elegid hoy a quién servir, porque yo y ustedes pueden seguir adorando a quiénes. Así es. Vamos a tener que llegar en el momento de tomar una decisión y cuando usted termine de escuchar este seminario y salga de aquí, será libre de tomar una elección. Dios nos ha dado ese bendito don del libre albedrío y usted decidirá qué hace con la verdad que va a descubrir hoy. Porque yo estuve, hermanos, en el mismo predicamento una vez. Yo también tuve que tomar esa elección y yo tomé la elección de Josué. Porque esa es la única elección que podemos tomar si queremos servir al Dios verdadero. Muy bien, pues ahora vamos a comenzar con el seminario, porque las Sagradas Escrituras nos advierten que el pueblo de Dios está en Babilonia. Y Él nos dice, salid de ella, pueblo mío. Pero díganme una cosa, ¿qué bien nos haría si Dios nos dice salid de ella, salid de Babilonia, y no tuviésemos ni la menor idea de lo que es Babilonia? Estaríamos en un problema, ¿no es cierto? ¿De dónde vamos a salir? No lo sabríamos. Las Sagradas Escrituras nos tienen que definir a Babilonia para que sepamos nosotros de dónde tenemos que salir. Apocalipsis 13 nos da varios componentes de la primera bestia, que nos dice que sale del mar, que hablará con boca de león. ¿De qué es símbolo el león? De Babilonia, de la Babilonia literal. Los componentes principales nos dice tanto Apocalipsis como Daniel que es el falso hijo de Dios, que se sienta en lugar del verdadero hijo de Dios. Babilonia, la palabra Bab, quiere decir portal al conocimiento, portal a la sabiduría. El Dios, Bab, él, quiere decir, ¿verdad?, portal a Dios. Ese era un Dios pagano y así lo consideraban ellos. Babilonia como palabra en su totalidad significa también confusión. Entonces Babilonia es otro camino a la salvación aparte de nuestro Señor Jesucristo. Otro componente muy importante de este sistema, nos dice Daniel, en el cuerno pequeño, nos dice que es un falso Cristo, un anticristo, que se sienta él en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Anti no es necesariamente solamente antes de. Es en contra de, puede ser, o en lugar de él. En este caso, él se sienta en el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos saber cuán prominente es este lugar, este poder. ¿Qué es lo que representa? Porque la Escritura nos dice que todo el mundo lo va a seguir, ¿no es cierto? Todo el mundo lo va a seguir. Nosotros queremos saber por qué Dios condena con tan fuertes términos. ¿Por qué? Porque es un sistema falso, porque trata de venderse a sí mismo como verdadero, pero es falso. Y como les dije ahorita, como leí este texto, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Y eso es lo que voy a hacer hoy, exponer el lado oculto de esta Babilonia, a quien Dios censura con tan duras palabras. Aquí la tenemos, porque Dios la llama Babilonia.
¿Qué papel va a desempeñar esta bestia en la Trinidad babilónica, en esa Trinidad satánica que vamos a descubrir? Pedro nos dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en estar atentos como ¿qué? Como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca. Hay que estudiar diligentemente las profecías porque tenemos que saber qué es lo que está detrás del telón y el porqué de la razón que Dios dice estas cosas. En este seminario vamos a hablar de ese nuevo orden mundial que está a punto ya de implementarse. Vamos a hablar del cumplimiento de las profecías, cumplimiento de las profecías de Apocalipsis 17. Vamos a hablar muchas cosas que están pasando ahora. Pero ahorita vamos a ir a la Babilonia literal para ver cuál es el paralelo con esta Babilonia, porque saben que todo en el Antiguo Testamento es un tipo del antitipo que viene después. La Babilonia literal es un tipo, y vamos a ver por qué. ¿Qué le decía a su pueblo en ese tiempo? Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su alma. La Babilonia literal estaba también en un conflicto, y en él se encontraba el pueblo de Dios. Entonces vamos a descubrir por qué Dios también llama a la Babilonia literal Babilonia o espiritual Babilonia, y por qué es la confederación de los tiempos del fin, y por qué igual nos pide salir de esta Babilonia espiritual como pidió a su pueblo que saliera de la Babilonia literal. ¿Por qué? Para que no perezcáis a causa de su maldad. Dios no quería que su pueblo pereciera a causa de la maldad de la antigua Babilonia. Igual no quiere que perezcamos a causa de la maldad de la Babilonia espiritual. Vamos a descubrir qué tanta maldad hay en esta Babilonia espiritual. Porque este es el tiempo de ¿qué? De venganza de Jehová. Él le dará su pago. Él le dio su pago a la Babilonia literal, Él le va a dar su pago a la Babilonia espiritual. Le llegó su hora y a la espiritual también le va a llegar. Copa de oro, dice el Señor, también Babilonia espiritual lleva un cáliz de oro en sus manos, ¿no es cierto? ¿Y de qué hizo? Esto estaba hablando de la Babilonia literal todavía. Fue Babilonia en la mano de Jehová que embriagaba a toda la tierra. ¿Qué hacía la Babilonia literal? Embriagaba a todas las naciones. Igual, las naciones que ahora beban del vino de la Babilonia espiritual van a enloquecer igual que antes. ¿Por qué las Sagradas Escrituras dice, verdad, que este sistema religioso engaña? Porque está usando una religión falsa. Y esta religión falsa lo va a llevar a la perdición. Si nuestro Señor Jesucristo es la vid, el vino que sale de Él, entonces, ¿qué sería? El vino que sale de la vid de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sería para nosotros? Su doctrina, ¿verdad? Su vida, su doctrina verdadera, ese es su fruto. Entonces, el vino que sale de la Babilonia espiritual, ¿qué sería? ¿Doctrinas falsas? Bueno, vamos a ver estas doctrinas falsas. Las Sagradas Escrituras definen a este sistema y nosotros nos vamos a remontar al pasado para reconocerlo. Dice, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Ha sido desde entonces una espina para el enemigo. La torre de Babel, ¿cuál fue